Suscríbase, porque lo que voy a contarle ahora mismo le va a quitar el sueño la próxima vez que entre a un consultorio médico en El Salvador. Una mujer, sin un solo día de estudios de medicina, con consultorio propio, con gabacha de doctora, con pacientes reales confiando su cuerpo, su vida, su salud, a alguien que jamás pisó una universidad de medicina. Se llama Janine Alejandrina Cárcamo Jiménez. La llamaban doctora. La televisión nacional la presentó como doctora, y durante más de un año, absolutamente nadie se atrevió a preguntar si en verdad lo era. Y lo que encontraron en el cajón de su escritorio el día que la capturaron va a cambiar para siempre la forma en que usted mira al próximo médico al que acuda. Eso se lo revelo al final, porque antes necesita entender cómo una sola persona, sin título, sin residencia, sin un solo examen aprobado en una facultad de medicina, logró construir una mentira tan perfecta que el sistema entero cayó rendido ante ella. Si a usted le preocupa lo que está pasando con la seguridad y con la salud de la gente en este país, suscríbase ahora mismo al canal, porque esta historia apenas comienza y se pone peor. Janine no llegó al Centro Médico La Esperanza, en la colonia Escalón, de la nada. No llegó un martes cualquiera con una gabacha prestada y la esperanza de que nadie preguntara nada. Llegó con una estrategia fría, calculada, montada meses antes de que el primer paciente cruzara esa puerta. Tenía página de Facebook con su nombre, con su foto, publicando consejos de salud sobre diabetes, sobre úlceras, sobre pie diabético. Cualquiera que la buscara en internet la encontraba ahí, sonriente, profesional, creíble, y además tenía una segunda clínica, en la colonia médica, un espacio propio donde no dependía de ningún hospital, de ninguna institución, de nadie que pudiera cuestionarla. 2 consultorios, 2 puntos activos en San Salvador, todo armado antes de que existiera un solo expediente clínico real. Eso no se improvisa, eso se planea con frialdad quirúrgica. Janine no quería pasar 10 años de su vida estudiando anatomía, farmacología, fisiología. Quería el prestigio, el respeto, el dinero, hoy, ya, ahora mismo. Y para conseguirlo solo necesitaba una cosa, un sello con un número de registro que no era suyo. Ese número es lo que legitima cada receta médica en este país. Es la firma invisible que le dice a la farmacia, al paciente, al sistema completo: esta persona sabe lo que hace, confíe en ella. Janine consiguió ese número, no el suyo, el de una doctora real, que en ese momento seguía ejerciendo activamente en San Salvador, y ahí, sin que ella lo supiera todavía, estaba sembrada la bomba de tiempo que un día la iba a destruir. Conozca a Mirna Elizabeth Portillo, 50 años, dueña de un pequeño taller de costura en Soyapango que sostiene desde hace más de una década. Mirna es de las que no se enferman, de las que aguantan, de las que dicen ya se me va a quitar hasta que ya no aguantan más. A finales de 2024 empezó con un dolor punzante en el costado derecho que no la dejaba dormir. Lo aguantó una semana, después 2, hasta que una madrugada el dolor fue tan brutal que se sentó en la cama sudando frío, con la respiración cortada, pensando que algo grave le estaba pasando por dentro. Al día siguiente hizo lo que hace cualquiera hoy en día cuando el dolor no espera. Buscó en Google. Ahí apareció Janine, con su página llena de publicaciones sobre salud preventiva, con fotos en gabacha, con comentarios de gente agradecida. Mirna llamó, pidió cita, y 2 días después estaba sentada en la sala de espera del Centro Médico La Esperanza. Un lugar limpio, ordenado, con otras personas esperando su turno, lo cual para ella fue la primera señal de que ahí sí se podía confiar. Cuando por fin la llamaron a consulta, lo primero que vio fue la gabacha blanca impecable, con el logo del Hospital Nacional San Rafael bordado en el bolsillo izquierdo. La doctora la saludó por su nombre, la escuchó sin apuro, le preguntó exactamente lo que dolía, cuánto tiempo llevaba, si ya había pasado algo parecido antes. Mirna salió de esa consulta sintiéndose escuchada como hacía años no se sentía en ningún hospital público. Le recetaron un tratamiento, siguió las indicaciones al pie de la letra durante casi un mes, y en lugar de mejorar, empeoró. El dolor se volvió más agudo, más constante, pero ¿a quién iba a culpar? Culpó a su propio cuerpo. Pensó que tal vez necesitaba más tiempo, que tal vez su organismo era más lento para responder.
Ni por un segundo se le ocurrió dudar de la doctora que tan bien la había tratado. Hasta el día de hoy, Mirna sigue sin saber que la persona que le indicó ese tratamiento jamás estudió un solo semestre de medicina. Ahora conozca a José Alfredo Mengíbar, 41 años, soldador independiente, de esos hombres que solo van al doctor cuando el dolor ya no les permite ni sostener el soplete. Llegó a la clínica de la colonia médica porque un malestar en el abdomen llevaba semanas sin ceder y ya le estaba costando trabajo, literalmente. La doctora lo revisó con calma, le explicó con vocabulario técnico lo que, según ella, estaba pasando adentro de su cuerpo y le dijo que existía un procedimiento que podía resolverlo de forma definitiva. Le dio fecha, le explicó qué comer antes, qué evitar, a qué hora presentarse en ayunas. José Alfredo llegó puntual el día indicado, se cambió de ropa, se recostó en la camilla y se dejó poner bajo anestesia por alguien que jamás había pisado un quirófano bajo supervisión, jamás había hecho una residencia, jamás había aprobado un solo examen de cirugía. Alguien sin ningún tipo de formación médica real le abrió el cuerpo con instrumental quirúrgico. Nadie, hasta hoy, le ha dicho que la persona que decidió qué hacer dentro de su abdomen ese día aprendió lo que sabía de cualquier lado menos de donde se aprende a operar seres humanos. Y que si algo hubiera salido mal sobre esa mesa, no había ningún médico real ahí para corregirlo a tiempo. Mirna siguió un tratamiento que tal vez nunca necesitó. José Alfredo puso su cuerpo, su vida entera, en manos de alguien que jamás debió tocar un bisturí. Los dos llegaron por caminos distintos, en momentos distintos, con dolores distintos. Y los dos vieron exactamente lo mismo al entrar: la gabacha blanca, el logo del hospital, la seguridad absoluta de alguien que parece saber con exactitud qué hacer con el problema que usted le está entregando en bandeja. Y los dos salieron de ahí sin saber lo que usted, que está viendo este video, ya sabe. ¿Cómo es posible que más de un año pasara sin que absolutamente nadie la descubriera? ¿Cómo llegó Janine a pararse frente a las cámaras de televisión nacional apenas 6 meses antes de que todo se le derrumbara encima? Y sobre todo, ¿por qué fue precisamente la doctora real, la dueña original de ese número robado, la única persona en todo El Salvador capaz de detenerla? Quédese, porque esto se pone escalofriante. Cuando Mirna entró al consultorio esa tarde, lo primero que impactó su mirada fue esa gabacha blanca perfecta, logo del Hospital Nacional San Rafael en el bolsillo izquierdo, logo de la Asociación Salvadoreña de Cirugía en el derecho. Ni se le pasó por la cabeza verificar esos logos, porque, seamos honestos, ¿quién lo hace? Los logos hicieron el trabajo sucio por ella. Janine lo sabía perfectamente desde el momento en que eligió qué bordar sobre esa tela blanca. Cuando Mirna llevó su receta a la farmacia, el farmacéutico miró el sello húmedo al pie de la hoja, vio un número de registro válido y despachó los medicamentos sin hacer ni una sola llamada. El sello dice que la persona sabe lo que hace. Nadie, absolutamente nadie en la cadena, verifica si quien firma es en verdad quien dice ser. 13 meses de recetas despachadas en distintas farmacias de San Salvador. 0 alarmas. Y cuando Mirna describía sus síntomas, Janine la escuchaba sin apuro, sin mirar el reloj, sin cortarla. Testigos y pacientes del caso describen a alguien que sabía, con una precisión perturbadora, cómo hacer sentir a la gente escuchada de verdad. La mayoría de nosotros no tenemos forma de evaluar si un diagnóstico médico es correcto, pero sí sentimos, de inmediato, si la persona frente a nosotros nos está mirando de verdad o no. Janine miraba de verdad, esa era su arma más letal, y no era un bisturí, y encima de todo eso estaba la televisión. El 30 de diciembre de 2024, Janine se sentó frente a las cámaras del programa más visto de El Salvador, con su gabacha puesta, respondiendo con total soltura preguntas sobre los riesgos de las bebidas energizantes. Más de 500,000 de personas vieron ese segmento. Todas vieron lo mismo, una doctora dando consejos de salud en cadena nacional. Cualquier persona que hubiera dudado alguna vez de su página de Facebook dejó de dudar después de esa aparición. Con eso sobre la mesa, 13 meses completos pasaron sin que nadie lograra hacerle una sola pregunta que ella no pudiera responder con total frialdad. Lo que finalmente la hizo caer fue el error que jamás calculó desde el principio. Había elegido, para robar, el número de registro de una doctora que en ese mismo momento seguía ejerciendo activamente
que firmaba sus propias recetas con ese código todos los días de su vida profesional. Y en algún punto de mayo de 2025, esa doctora empezó a notar que algo no cuadraba. Tal vez fue una farmacia que la llamó preguntando por una receta que ella jamás había firmado. Tal vez fue un colega que la mencionó en un contexto que no tenía ningún sentido para ella. Tal vez fueron los registros mostrando actividad médica en una dirección que ella jamás había visitado en su vida. Lo que sí sabemos con certeza es lo que hizo apenas lo descubrió. Fue directo al Consejo Superior de Salud Pública y presentó la denuncia formal ese mismo día, sin esperar, sin dudar. Imagínese usted, después de años de estudio, de exámenes brutales, de noches enteras sin dormir aprendiendo a manejar la vida y la muerte de otras personas, después de construir una reputación intachable, con pacientes que la conocen desde hace años, descubrir de golpe que alguien ha estado usando su nombre, su número, todo lo que usted construyó con sangre y sudor, para atender pacientes que usted jamás vio, para aparecer en televisión nacional suplantando su identidad frente a medio país. Y lo que más pesa no es el robo de identidad, es no saber cuántas personas hay del otro lado de esa firma falsificada. ¿Cuántos siguieron un tratamiento que ella jamás habría recetado? ¿Cuántos se pusieron bajo anestesia creyendo, equivocadamente, que era ella quien iba a operarlos? Ese fue el hilo que empezó a deshacer todo. Y en cuanto llegó a manos del Consejo Superior de Salud Pública, la maquinaria de investigación se puso en marcha, imparable. Suscríbase ahora mismo, porque lo que viene es exactamente cómo ese hilo llevó a los investigadores desde una simple denuncia hasta la puerta de 2 consultorios, en apenas 34 días. Y lo que encontraron ahí adentro, se lo juro, no se lo va a esperar. El personal de la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica llegó primero al Centro Médico La Esperanza. Le exigieron a Janine los documentos que acreditan legalmente a un médico en El Salvador. Título universitario, certificado de incorporación, número de registro propio. No presentó absolutamente nada. Se identificó, sin titubear, como doctora. Lo repitió varias veces, pero no tenía ni un solo papel, ni una sola hoja que lo probara. Los inspectores levantaron el acta ese mismo día, sin margen de duda. El caso pasó de inmediato a la fiscalía, y desde ahí, el reloj empezó a correr. 34 días exactos. Durante ese tiempo, los investigadores cruzaron el número de registro denunciado con los registros de actividad médica en todo San Salvador y encontraron, tal como se sospechaba, 2 puntos activos: el consultorio de la Colonia Escalón y la clínica de la Colonia Médica. Documentaron cada receta despachada, identificaron el equipo médico usado, rastrearon la página de Facebook, el Instagram, y confirmaron la aparición en televisión nacional del 30 de diciembre. Y mientras ese expediente crecía día a día, pieza por pieza, Janine seguía llegando puntual a su consultorio, acomodando instrumental sobre la bandeja, contestando el teléfono cada vez que alguien llamaba para pedir cita, completamente ajena a que cada movimiento suyo estaba siendo documentado en tiempo real. 2 historias corriendo en paralelo durante 34 días completos. Ella atendiendo pacientes sin saber que la estaban vigilando. Ellos vigilando cada paso, sin que ella lo sospechara ni un segundo. Tensión pura, de las que no se cuentan en las noticias normales. El 30 de junio de 2025, agentes de la Policía Nacional Civil llegaron directamente a la clínica de la Colonia Médica. Janine estaba adentro. No intentó huir, no intentó negociar, no lloró, no gritó, no se resistió. Cuando los agentes entraron y se identificaron, se quedó completamente quieta, con la gabacha todavía puesta, la mirada fija, con la expresión de alguien que sabía, en el fondo, que este día iba a llegar tarde o temprano, y que había decidido, en ese instante final, que no tenía ningún sentido pelear contra lo inevitable. Suscríbase ahora mismo, porque lo que los agentes encontraron adentro de esa clínica convierte este caso en algo que usted, se lo garantizo, no va a olvidar jamás, y se lo revelo ahora mismo. La gabacha que Janine llevaba puesta estaba colgada en el perchero junto a la puerta, blanca, impecable, logo del Hospital Nacional San Rafael en el bolsillo izquierdo, logo de la Asociación Salvadoreña de Cirugía en el derecho, planchada, sin una sola mancha. En el armario del fondo, los agentes encontraron más, varias gabachas distintas,
con logos de distintos hospitales del país, dobladas en perfecto orden, como un guardarropa de identidades. No era ropa de trabajo, eran opciones. Una gabacha distinta para cada lugar donde Janine necesitara que alguien la mirara y no hiciera ni una sola pregunta. Y entonces abrieron el cajón inferior del escritorio. Adentro, envueltos con cuidado en una tela oscura, estaban los sellos. No uno, varios. Sellos húmedos con distintos números de registro de la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica, el de la doctora cuyo código usaba públicamente y otros, con nombres distintos, de otros profesionales completamente ajenos a este caso. Eso solo puede significar una cosa. Janine no tenía un solo número robado. Tenía una colección entera, y la rotaba según el paciente, según el procedimiento, según lo que cada situación específica requiriera. Deténgase un segundo y piense en eso. Ese cajón fue testigo silencioso de cada decisión que Janine tomó durante más de un año. Vio qué sello elegía dependiendo del día. Vio qué nombre firmaba en cada receta. Vio el sistema completo funcionando en absoluto silencio mientras los verdaderos dueños de esos nombres seguían con sus vidas normales, sin saber jamás que estaban siendo usados en consultorios que ellos nunca pisaron. Y después, en un área separada acondicionada como si fuera un quirófano real, encontraron el equipo clínico, instrumental para procedimientos quirúrgicos, el tipo de material que exige años de formación especializada para usarse sin causar un daño irreversible. Ese instrumental estuvo 13 meses en manos de alguien sin ninguna formación médica. Y José Alfredo se puso bajo anestesia justo frente a él. El tribunal recibió el expediente completo, las gabachas múltiples, los sellos falsificados, el instrumental quirúrgico, la página de Facebook, el Instagram, la aparición en televisión nacional, los testimonios de pacientes. No tardó mucho en resolver. 5 años de detención provisional, sin posibilidad de pagar fianza para permanecer en libertad mientras avanza el proceso judicial. 5 años. Léalo otra vez. 5 años para alguien que abrió cuerpos humanos sin saber, en el fondo, lo que estaba haciendo. Imagínese ser Mirna hoy mismo, recibiendo una llamada donde le explican que la doctora que encontró en internet, la que la escuchó con tanta paciencia, la que le explicó todo con tanta claridad, jamás estudió medicina en su vida, que el diagnóstico que le dieron lo construyó alguien sin absolutamente ninguna formación, que los medicamentos que tomó durante semanas se los indicó alguien que jamás aprendió farmacología, que esa sensación cálida de haber sido bien atendida era, en realidad, parte de la misma mentira gigantesca que Janine construyó para engañar a todo un país. Imagínese ser José Alfredo, escuchando que la persona que le abrió el abdomen no tenía título, que lo que pasó dentro de su cuerpo esa tarde lo decidió alguien sin ninguna capacidad real para tomar esas decisiones, que la cicatriz que carga hoy en la piel es el resultado de una operación realizada por alguien que aprendió de donde sea, menos de donde se aprende a operar seres humanos. Y que si algo hubiera salido mal sobre esa camilla, no había absolutamente nadie en esa sala con la formación necesaria para salvarlo a tiempo. Ahora imagínese ser usted. La próxima vez que le duela algo que no cede, que busque en internet y encuentre una página bien administrada, con fotos en gabacha, con consejos de salud, con comentarios de gente agradecida, que vea que esa doctora salió en televisión nacional, que llame, que entre al consultorio, vea la gabacha con el logo del hospital, el sello húmedo estampado sobre su receta, el instrumental perfectamente ordenado sobre la bandeja, y que en ningún momento, ni por un segundo, se le cruce por la cabeza que lo que está viendo tal vez no es lo que parece, porque a Mirna tampoco se le cruzó, a José Alfredo tampoco, ni a ninguno de los pacientes que pasaron por esos 2 consultorios durante 13 meses completos. Los sellos con nombres de otros profesionales que encontraron en ese cajón siguen siendo verificados en este momento. Hay preguntas abiertas, muy serias, sobre cuántas identidades médicas distintas llegó a usar Janine, y sobre si operó en más lugares de los que el expediente actual logra documentar. En este canal, vamos a seguir cada paso de lo que esta investigación termine revelando, así que suscríbase ahora mismo para no perderse ni un solo detalle. ¿Usted cree que 5 años de detención corresponden realmente al daño que puede causar alguien que opera pacientes sin saber una sola cosa de medicina y que además aparece en televisión nacional presentándose como experta?
¿O cree que hay personas en San Salvador que están pagando ahora mismo con su propia salud lo que Janine hizo y que eso merece un castigo mucho más severo? Déjelo escrito en los comentarios, porque esta conversación apenas empieza. Janine Alejandrina Cárcamo Jiménez llegó al plató del programa más visto de El Salvador el 30 de diciembre de 2024, con su gabacha blanca impecable, respondiendo preguntas de salud frente a medio país que confiaba en cada palabra que salía de su boca. 6 meses después, los agentes se llevaron esa misma gabacha, doblada, como evidencia, dentro de una bolsa plástica. Y mientras usted termina de ver este video en algún consultorio de este país, tal vez ahora mismo, otra persona está entrando a una sala de espera limpia, ordenada, confiando su cuerpo a una gabacha blanca sin hacer ni una sola pregunta.